Ahí sí, me quedo por minor. Osman Eduardo Acuña. Osman Eduardo. No está. Presente, Osman. Ahí está. Rodimiro Antonio Zelaya. Buenas tardes, Lee, presente. Jensi Giselle Talavera. Esta nunca vi. Choluteca. Amis Danelli Aguilar. Amis. No está, y la semana pasada tampoco vino. Rixi Maoli Osorto. Esta nunca vi. Cindy Raquel Sánchez. Presente, Lee. Buenas tardes. Buenas tardes. Suyen Marlene Gómez. Buenas tardes, presente, Lee. Ahí está. El Progreso. Ángel David Zamora. Buenas tardes, Lick, presente. Listo. Lucía Odina Montalbán. Buenas tardes, presente, Lee. La Paz. Kaylee Yanira Martínez. Presente, Lee. Ahí está. Ronald Abraham López. Ronald. Ronald no está. Yarixa Suyapa Acosta. Presente, Liz, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguien faltó que le pasara esta que entró posteriormente? Ok, de Tegucigalpa me faltó Ala Josué. De Comayagua me faltó Eduardo Roberto. Fabricio Javier. ¿Ah? Yo, Lick, ¿Quién es yo? Zaida de Comayagua. Saida Vanessa. Sí, Listo. gracias. Me faltó Gerson, Juan Diego, Francisco Javier, Fabricio Javier, Eduardo Roberto, Roger Heriberto. Me faltaron de Comayagua, estos todavía no están. Y de Dani me falta Francis Suced, Helen Daniela, Jennifer Carolina, Minor, Francisco y Jensi Giselle de Dani. Son los que me faltaron. De Choluteca me faltó Amy Danelli Aguilar. Amis. Y Rixi Maoli. Rixi. Ya. Y de La Paz, Ronald Abraham López. Faltan. Estos son los que hacen falta. Como está quedando grabada la clase, queda como evidencia los que ya están presentes y esperando de que estos otros se vayan integrando. Me había dicho, ¿quién fue la que me dijo que iba a llegar? Yarixa. Yarixa, estoy trabajando, todavía no he escuchado, pero lo estoy escuchando. Bueno, si no falta más nadie de Zoom, entonces vamos a continuar. Yo, licenciado, me acabo de conectar. ¿Se acaba de conectar? Sí, ahorita me acabo de conectar, pero no escuché cuando me pasó listo. ¿Nombre y sede? Roger Heriberto Arias, de sede Comayagua. Está pegada. Tengo problemas con mi computadora, repente. Está renuente. Hace lo que ella quiere. No pasa. A ver. Roger Heriberto Arias Chirinos. Sí. Ahí está, perfecto, ya, corregido. Gracias. Bien. Fíjense que ante la pregunta que hace el distinguido Osman, creo que si no me equivoco, que estaba haciendo por el grupo de WhatsApp de la clase de filosofía, ¿por qué solo algunos esos puntos extras? Nos dio puntos extras por la revista de Aclara Gloria. Una duda, ¿qué es eso de los 2 puntos en algunos? ¿Por qué solo algunos, Kenneth? Se debió cumplir con todas las expectativas. No es que se debió cumplir. A estos que yo les di 2 puntos, es decir, a los que no les di los 2 puntitos extras, o sea, los puntajes valen 10. Entonces, claro, punto mayor es 10 puntos, lógico, ¿no?
pero hubo dos grupos particularmente que hicieron la revista de animes, para que tenían que buscar su avatar y todo. Hubo dos grupos que hicieron un trabajo buenísimo, excelente, o sea, bueno, superaron las expectativas en cierta medida. De estos dos grupos, uno de ellos, ese es el que, de verdad, qué buen trabajo, me encantó. Yo no acostumbro a dar puntos extras, créanme que yo no acostumbro a hacer eso, no lo hago, ¿verdad? No me gusta acostumbrar a los estudiantes de que tienen que ganarse, a darles puntos por algo, no. Pero este grupo, a ver, revista Animes, evaluación, bueno, pero no lo están viendo ustedes, no tengo ahorita todavía presenciales aquí. A ver, sí, el grupo número 2. Gerson, Juan Diego, Edwin, Eduardo, Kaylee, Yarixa, Ronald, Moisés, Alejandro, Suyen y Medali. Un trabajo muy bien armado. Me encantó ese trabajo. La historia que se montaron, buenísima historia. ¿Qué les digo? O sea, una historia buenísima. Ya voy a hablar un poquito a consultar, voy a hablar con ellos, ¿no? Porque este trabajo yo no lo había, estos trabajos, recuerden que estos últimos trabajos yo no los había evaluado, entonces ya están todos subidos, las notas, calificaciones, por eso les compartí el cuadro. Y cuando vi sobre todo el del grupo 2 y el del grupo 3. Sí, grupo 3. También una historia muy bien montada, muy bonita, un trabajo de muy buena calidad. Pero sobre todo, remarcar lo del grupo número 2, es una estética bien armada, muy bonito, la historia que se crearon, la participación, las imágenes que emplearon también, los fondos que tienen también las imágenes, me encantó, es un trabajo muy profesional, muy bien hecho. No sé, me gustaría consultar al grupo número 2, porque obviamente no todo el mundo toca el programa, ¿verdad? Por lo general siempre hay alguien en particular, o algunos, uno o dos, que son los que se encargan de hacer la edición. No sé quién fue el que es responsable del grupo número 2 de haber editado este trabajo. Yo sé que todos trabajaron porque se nota que fue un trabajo en equipo, se nota, es obvio que sí, se ve que trabajaron todos. Pero ya la edición, me gustaría saber quién fue el responsable, el encargado del grupo número 2. Yolik, Medali. Medali, cuéntenos un poquito cómo hizo este trabajo. Para que comparta con sus compañeros. Voy a bajar un poquito porque... Pues luego de que cada uno compartió los avatars, traté de crear una historia que estuviera relacionada. Entonces miré que, como usted nos explicó un poco en la clase, entonces intenté relacionar las historias y así me quedó. O sea que la creadora de la historia es usted. Sí. ¿Y cuál fue el aporte de su compañero? Porque ahora ya me dejó con duda, más bien ahora, ¿no? Ellos compartieron los avatars y también editaron los fondos y así de la revista. ¿Con qué programa trabajó, Medali? ¿Qué aplicación utilizó? Bitmoji para los avatars. ¿Cómo? Bitmoji se llama la aplicación para los avatars. Ah, ok, perfecto. Muy bien. De igual manera, ¿verdad? Me gustó muchísimo el trabajo del grupo número 3. Es muy bien hecho, muy bien armado. Otra historia interesantísima también que se crearon ellos. Axel, Joseph Chavarría, Roger, Lucía, Jason, Osman, Amis, Henry, Brian, Fabricio y Gloria. Muy bien contado. Me gustaría conocer un poquito
la temática que hicieron ustedes con ese trabajo, que es muy bueno. ¿Quién fue el responsable de elaborar la edición? ¿Quién editó? Porque sí es importantísimo para manejar este tipo de datos, porque son aplicaciones que no siempre todo el mundo maneja, pero sí es importantísimo poder tener en consideración este tipo de aplicaciones que realizaron. ¿Quién fue la persona responsable de editar? Para que nos cuente un poquito su historia. A ver. Bueno, igual, por lo general se da con los varones, pero en este caso, en este caso creo que fueron, bueno, en nuestro caso sí fuimos todos, se pidió que cada uno hiciera su avatar, la edición estuvo a cargo de Henry y mi persona. Hicimos el montaje de que nos reuniéramos contamos una historia primero lo plasmamos en un papel, quisimos contar la historia, reunirnos todos en un café, eh, y pues uno de los compañeros tener la duda, pues, ¿qué era el escepticismo? Él venía con una duda de lo que usted nos había hablado y qué entendíamos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, al momento ya de que todos ya armaban el avatar, ya venían con la idea y teníamos que poner también pensamientos, compañeros que pensaban, pero eh, si yo hablo en esta conversación, si yo digo algo, no, mejor me quedo callada, ¿verdad? Poner comentarios de que tal vez uno opinaba una cosa, el escepticismo, otro pensaba otra forma. Y así se fue dando hasta que lo armamos. Entonces, sí, fue una labor de todos nosotros. Nos acostábamos, créame que nos reuníamos y pues, nos acostábamos a las 2 de la mañana, 3, para poder que quedara la revista como era. Siempre usamos, primero habíamos usado este programa que dijo la compañera, el Bitmoji, pero no nos salían las poses. Entonces, y dije yo, no, hagamos PowerPoint. Entonces lo armamos con el PowerPoint y de allí mi compañero Henry pues lo editaba con la del emoji y no salía la pose, poníamos las poses sentadas, otras de pie y así. Entonces quedó, que incluso lo íbamos a hacer con otro programa, pero por motivos de, pues, usted sabe, fuerza mayor, el trabajo y que no dormíamos porque estuvimos como 2 días que no descansábamos al 100 y después ir a trabajar. Entonces dijimos todo, hagámoslo por PowerPoint, ni modo, así, y creo que nos salió bien. Al menos yo me siento satisfecha porque créanme que yo sé, incluso yo les dije a ellos, ok, esto es de varones, porque yo no sé qué es un anime, yo no sé qué es eso. No sé qué es una revista así, de esa manera, pero empezamos, de verdad, empezamos a ver y a darnos ideas y aportes y no, y quítele y no, y póngale esto, y no me gusta la portada, cambiemos la portada y así. Ese fue el método que nosotros usamos. Ok, el grupo de Gloria, ¿va? Sí, déjenme ver. Fíjense que hasta el de ustedes, igual que el otro, es un poquito parecido la técnica. Solo que las historias son muy diferentes, muy originales. Ambas son muy originales. Solo estoy buscando, déjenme ver aquí. Gloria, usted, espérenme. No, usted es el segundo grupo. El primer grupo es el grupo número, usted está en el grupo número 3. El grupo número 2, ¿quiénes son de grupo 2? A ver, permítanme, es que estoy buscando quién fue el que mandó el grupo número 2. Medali me mandó el del grupo número 2. Estoy abriendo el enlace. Ya. Es que ahorita que usted mencionó algo,
me ubiqué porque dije, es que a ver cuál es la temática. Usted, el de Gloria, pero lo que hicieron en el restaurante. Así es. No, pues entonces es al contrario. El que más me impactó fue el de ustedes. El que más me impactó fue el de ustedes. Ese restaurante estaba fenomenal. El Licenciado, otro, mande. es que de igual forma, como dice la compañera Gloria, bueno, le saluda a Henry, a los compañeros que no me pueden ver, ¿verdad? Sí, nos estuvimos bastante tiempo, creo que sí, lo terminamos unas 10 veces y en la revisión a editarlo nuevamente. Y también nos apoyamos del programa de Photoshop. Y ya que ese programa es el más complejo, de ahí íbamos ubicando mejor las posiciones y así de los personajes. Sí, no, sí, definitivamente es un trabajo, el del grupo 3, el que estaba, de los dos, del grupo 1, del grupo 2 y grupo 3, el que más ahorita que estaba confundido, porque ahorita que mencioné un restaurante, digo, del grupo 2, porque el grupo 2 está muy bueno, sí, muy bueno, para que no puedo decir que son los dos grupos que yo considero de que hicieron un trabajo bien excelente, pero es que se lo voy a mostrar para que lo vean, se lo voy a mostrar, este es del grupo de Gloria, porque quiero que lo vean. Lo voy a ampliar un poquito. Si se fijan ustedes, claro, cada uno está con su propio avatar, muy bien armado. Lo voy a lo voy a ampliar para que lo vean, ¿verdad? Cada uno de ellos. No lo voy a ir leyendo porque, vamos, no tiene caso. Pero si fijan ustedes, esta es la presentación, esta es la portada. De entrada, me llamó mucho la atención. Dije, wow. Dije. Y ahí dice grupo 3. Y esta es la presentación como de cada uno de los avatares, ¿no? De cada uno de los, pero no tiene nombre, yo me quedé al inicio, bueno, ¿y cómo voy a identificar quién es cada quien? Pero en eso le di, ¿verdad? Y me fui fijando que había el nombre, cada uno se identificaba. Y si se van viendo ustedes, van fijándose, ahí está el diálogo, la conversación, y que montan la historia, toda la cuestión del escepticismo, de que platica uno, que habla el otro, que responde, la segunda parte de la revista también, que van desarrollando que entra uno, después en la otra escena entran nosotros dos, después entran tres, algunos que se identifican con el escepticismo, otros que cuestionan la parte del escepticismo también, y va la historia, miren, va narrándose la historia, está espectacular, me encantó, y ahí está pues toda al final, pues como a lo que se llega las conclusiones, también las conclusiones bien hechas, y los integrantes. Los integrantes, era un café. Entonces, claro, créanme que yo me quedé, qué bonito este trabajo, digo, qué excelente. Me encantó, definitivamente me encantó, lo felicito, les felicito muchísimo porque es un trabajo bien armado. Igual el del grupo número 2, también cuentan una historia, ¿verdad? Están contando una historia. A ver, ellos lo hicieron en Word, para que vean que sí se puede, o sea, que la cuestión es cuando la persona quiere hacer un trabajo, ¿verdad? No hay para dónde, o sea, la creatividad, todo es de creatividad. Estos son los integrantes del grupo, ¿verdad? Todos los integrantes del grupo son bastante integrantes del grupo número 2. El misterio de la verdad, ellos hablan el tema de la verdad. Ellos se meten en una historia de que se pierde un anillo, de compromiso, hasta me quedé, al final cuando iba leyendo, dije, puchica, van a quedar más arcano duda de que no van a encontrar el dichoso anillo, o que no van a encontrar quién va a ser el que se robó el dichoso anillo, dije. Pero no, al final pues sí fueron haciendo todo. Miren ustedes qué bien montado, las imágenes, los diálogos, los fondos, la conversación, cómo están, porque ahí la licenciada que era la que iba dirigiendo prácticamente como el punto neutro, ¿no? El punto de equilibrio. Y ahí se va abriendo el diálogo, se va analizando la invitación que le hacen para que investiguen también a descubrir quién fue el que se robó el dichoso anillo. Y pues miren usted, ahí va todo el diálogo, la conversación, qué bonito, o sea, me encantó, créanme que eso está excelente, un diseño que lleva tiempo, esto no es como yo les decía al inicio, no es de la noche a la mañana, son cosas que se esmeran, se debe de esmerar bastante, y al final aparecen ahí todos los grupos, miren, integrantes del grupo, cada uno se buscó su propio avatar,
me imagino que representándose su parte física, ¿verdad? Más o menos cómo se pueden identificar, pero es un trabajo muy, muy bueno también, buenísimo. Así que los demás grupos, los otros dos grupos, sí, más bastante bien, bastante bueno, ¿verdad? Pero no quiero quitar los créditos a estos dos grupos, no quiero, o sea, honor a quien honor merece. Y si se fijan ustedes, son trabajos que sí, yo sé que los demás otros grupos también trabajaron, se dedicaron y todo, pero quiero rescatar estos dos. Y créanme que me encantó, estoy muy contento, muy feliz. Por eso les di los 2 puntos oro. Eso se equivalen a 6 puntos, ¿verdad? Normalmente, 6 puntos, pero por eso son los 2 puntos, pero es que equivalen a 6. Sí, pero por eso serían 5. Por general siempre dan 5 puntitos, ¿verdad? Pero yo les doy 2 oro. Y eso sí se vean ustedes en el campus virtual, no vale para aparecer esos 2 puntos, porque como está automático para que sea máxima la nota de 10 puntos, entonces no acepta 12 puntos, no acepta porque ya está programado para 10. Pero en el cuadro de calificaciones que les mandé en el grupo de WhatsApp, ahí sí están, que ahí dice 2 puntos. 2 puntos extra, dice, de la revista de anime. Entonces ahí está. Mi motivación es que sigan adelante todos, ¿verdad? Yo sé que esto implica tiempo, dedicación. Como bien lo decían ellos, ¿verdad? Se sacrificaron con horas, horario de noche, pero es que así le toca a uno de estudiante. Pero qué bonito, o sea, que me encantó, qué bonito, estoy muy, muy a gusto, muy contento por lo que han hecho. Todos los 4 grupos, por supuesto, pero felicidades, felicidades muy particularmente a estos 2 grupos y pues ánimo a seguir adelante, ¿verdad? Que cuando uno quiere hacer algo diferente, vale la pena, se fijan, ahí están los resultados. Y como digo, yo no tengo la costumbre de dar puntos solo, de dar puntos extra, perdón, no tengo la costumbre de dar puntos extra, pero ameritado. Sí, así que un aplauso para ustedes. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades, definitivamente, ¿verdad? Bueno, después de haber destacado estos trabajos, ¿verdad? Voy a compartirles ahora el tema de hoy. Necesito que me ayuden a leer un poquito, pero fíjense que es bien interesante, buenísimo. Vamos a tratar de ir viendo un poquito la cuestión como es. Este no está hecho en PowerPoint, sino que está hecho en Canva. Esto yo lo hice en Canva, entonces les comparto así, por la manera como lo van a observar ustedes. Bien, la 9ª clase, miren que esta clase es bien interesante. Vamos a hablar acerca del hombre en sociedad. No es sociología, porque la clase no es sociología, pero sí vamos a ver el ser humano, el hombre, el sujeto, la persona como tal, cómo nosotros nos adentramos en este misterio de poder compartir con las otras personas. Y ahondar un poquito, así, ¿verdad? En grosso modo, ¿qué es eso de filosofía política? ¿Por qué? Porque es importantísimo aprender a identificar cómo nosotros los seres humanos estamos relacionados o cómo debemos de estar correlacionados unos con otros. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde sale el mouse? ¿Dónde sale el puntero? Fíjense que esta computadora yo creo que la tengo que mandar a cambiar el procesador. Porque no me sale. Bueno, en verdad no con esto. Pero... Ok, vamos a ver. El hombre y la sociedad. ¿Qué es el hombre? Cuando hablamos de hombre no me refiero a género, sino me refiero a hombre de sociedad. Ustedes ya lo saben. Se dice que es una criatura constantemente en busca de sí misma. Es el primer dato. En busca de sí mismo. Ay, pero yo necesito tener ese puntero. Fíjense. Yo necesito tener este puntero. Que no lo puedo quitar ahora. Okay. Ahí está. Voy a ver qué pasó. Ahí sí. Ok. Vamos a ver. La cuestión es esta. Yo necesito que este tema lo hagamos muy práctico, muy práctico. Alejandro José. Disculpe, señor Alejandro José Ordóñez. ¿Podría usted abrir el micrófono? Dígame, Lick. Señor Alejandro, cuando dice el texto que la pregunta ¿qué es el hombre? Dice que es una criatura constantemente en busca de sí misma. ¿Qué se le viene a usted a la mente con eso? Bueno, pues para mí, el hombre es que el hombre siempre está tratando de buscar la forma de superarse, ¿no? De cambiar, de ser alguien diferente, pues.
Ajá. Y en este caso, Alejandro José se podría preguntar a sí mismo, Alejandro José, quién es, qué hace, qué expectativas tiene de la vida. Puede darse esa tarea a Alejandro José de preguntarse a sí mismo. Sí, Sí. La pregunta sería, ¿tendrá respuesta a cada una de esas preguntas? bueno, en lo personal, yo digo que la mayoría, sí. Ah, pero me está diciendo que entonces no todo. Algunas cosas no. Algunas cosas no. Bueno, perfecto. Gracias, Alejandro. En todo momento de la existencia humana, siempre nos preguntamos nosotros o nos hacemos muchas cuestiones, ¿ok? Porque andamos buscando algo. Andamos buscando algo. Por ejemplo, ustedes que están matriculados en esta universidad, en diferentes carreras, ¿qué buscan? Graduarse. Sí, pero solamente eso, graduarse. Obtener un título. Es porque no se va. Si solamente si ese es si ese es el objetivo, una vez que tenga su título, desapareció todo. O sea, la emoción desapareció. Y ahí es donde hay muchos estudiantes que quedan al final como que, no sé, ¿y ahora qué viene? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó? O sea, es decir, el tiempo ha pasado donde estudió, pero si solamente lo que buscaba con estudiar en la universidad era que le dijeran licenciado, ingeniero, abogado, doctor, qué sé yo, cualquier carrera que sea, si el objetivo solamente era tener un título, no sé, yo considero, de que nos quedaríamos muy cortos en la búsqueda profesional. Porque más que eso, ¿para qué se estudia? ¿Para qué se busca una carrera universitaria? Bueno, es necesario utilizar esta palabra, examinar, hacer un escrutinio de las condiciones de sí mismo. Hacer un escrutinio es examinar, es investigar, es cuestionar, ¿ok? Es meterse, es adentrarse. Entonces, claro, nosotros hacemos una serie de preguntas, nos cuestionamos qué quiero hacer. Por ejemplo, yo le podría preguntar a Andrea Cubas. Andrea, ahora su micrófono, Andrea. Andrea Cubas. Dígame. Andrea, yo quiero retomar esa pregunta. ¿Usted qué carrera está sacando? ¿Qué está estudiando? No está sacando, es que está sacando. Ingeniería en sistema. Ingeniería de sistema. Pregunto, ¿para qué quiere estudiar eso usted? Para ser alguien en la vida. O sea, que ahorita no es nadie, entonces. Sí, soy alguien, pero no soy alguien profesional. No es profesional en lo que hace, en su diario vivir. No me siento capacitada ahorita O sea, que usted para decir que soy. hace las cosas diarias como salgan, al chilazo, así. No. Entonces, no, defina. O sí o no. En las tareas puedo decir que sí soy alguien como profesional porque me encanta hacer las cosas correcto. Bueno, a usted dice, Andrea, que le gusta la cuestión de computadora, ¿verdad? De redes y todo Sí, eso. Ok. sí, me encanta. Pero maneja algo. Sí, manejo todo, digamos, la mayoría de programas. Entonces, sí, ya tiene un conocimiento. Perfecto, ya tiene un conocimiento. Ahora, si a usted quiere hacer a alguien, dice en la vida, de manera profesional, claro, captamos la idea. Captamos la idea. La cuestión es esta, Andrea. Una vez que concluya su carrera, ¿qué piensa hacer usted? Pues es que yo la verdad no estoy sacando la carrera que yo quería, pero sí esta me llama la atención, pero pienso sacar otra carrera. ¿Qué carrera es con la que usted sueña, con la que usted añora? Mercadotecnia. Mercadotecnia. Ok, pero le va a servir entonces la parte de las máquinas, ¿no? De la computadora. Sí le va a servir. Perfecto. Miren, gracias. Miren lo que dice Sócrates. ¿Cómo define al hombre? Es aquel ser que si se le hace una pregunta racional, va a dar una respuesta racional. Por eso la pregunta que les estoy haciendo es para indagar qué es lo que un estudiante universitario aspira. El hecho de estar en la universidad, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Por qué está aquí?
Ok, entonces espero una respuesta acorde a la pregunta. Marco Aurelio, el emperador, decía, no te disipes, no seas demasiado impaciente, sé tu propio dueño y mira la vida como un hombre, como un ser humano, como un ciudadano, como una criatura mortal. El hombre se encuentra a sí mismo en perfecto equilibrio con el universo y sabe que este equilibrio no debe ser perturbado por ninguna fuerza exterior. Entonces, creo que fueron palabras muy sabias de Marco Aurelio, ¿no? Donde el ser humano no debe tener esa impaciencia por hacer las cosas. ¿Por qué nos impacientamos nosotros los seres humanos? Porque tenemos miedo, porque tenemos dudas, porque no tenemos una certeza. Y cuando no hay certeza de algo, no hay nada peor en el ser humano que sentir miedo. No hay nada peor en el ser humano que genere inseguridades. Que genere inseguridades. Entonces, ¿habré elegido bien? ¿Habré elegido mal? ¿Y cómo me siento cuando he elegido incorrectamente? ¿Cómo me siento cuando considero que he acertado en algo? Pero todo eso va a generar en mí muchas cosas. Me genera confianza o me genera temor. Entonces, claro, hay muchas cuestiones que nosotros debemos de analizarlas para identificar cómo estamos haciendo las cosas y cómo las estamos viviendo. El hombre propende siempre a considerar el estrecho horizonte en el que vive como el centro del universo. Chica, el centro del universo, o sea, todo gira en torno a uno y a convertir su vida particular y privada en una pauta del universo. Pero tiene que renunciar a esta vana pretensión, a esta mezquina y provinciana manera de pensar y de juzgar, donde me debo de dar cuenta que no todo gira en torno a mí. ¿Por qué debo de pensarlo eso? ¿Debo pensar eso? ¿O debo de analizarlo? Porque cuando me doy cuenta, descubro en la vida que no todo giraba en torno a mí, que no todo va a estar, no todo el mundo me va a decir que sí, o que todo el mundo me va a decir que salió perfecto, que salió bien. Cuando me doy cuenta que algo no salió como yo quería, entonces vienen esas etapas de crisis, vienen esas etapas negativas, vienen esas etapas crudas que cuestionan y que nos hacen sentirnos nos hacen sentirnos inseguros de lo que estamos haciendo. Y entonces, ¿cuál es la solución más rápida que muchas personas hacen o por la que muchas personas deciden? Renuncian. Por lo general, mucha gente es lo que hace. Cuando se siente inseguro de algo o cuando no le fue bien en algo, inmediatamente lo que busca la gente es renunciar. Es ya no seguir. Me equivoqué o me fue mal o considero de que esto no es para mí. Entonces lo que hace inmediatamente la persona es renunciar. Va a renunciar. Ese problemita se puede solventar en la medida que yo me voy conociendo y me doy cuenta que no todo debe de girar en torno a mi opinión, que no todo debe de girar en torno a lo que yo aspiro. No todos van a siempre a decir, afirmar lo que yo estoy diciendo. No siempre. Pero ¿qué pasa cuando alguien viene y lo confronta a uno? ¿Qué pasa cuando alguien viene y le dice, fíjate que lo que estás diciendo no es correcto, no es así? Por ejemplo, en una exposición que van a evaluar y que venga alguien y que le diga un compañero, otro compañero, fíjate que lo que vos dijiste no es así. Porque te voy a decir, mira, eso que vos dijiste no es así, la respuesta correcta es esto, esto y esto y esto y esto. ¿Qué pasa con la persona que está exponiendo? ¿Qué pasa con la persona que está diciendo públicamente un contenido y que viene otro y le debate y le argumenta y todavía le fundamenta diciéndole que no está correcto, que no es así? Entonces la persona se siente, aunque no quiera, podría llegarse a sentir avergonzada, podría llegarse a sentir apenada, podría llegarse a sentir como que qué barbaridad, puchica, cómo me la bajó esta y en público, me lo hubiera dicho mejor a mí solo. Pero en este caso, esta persona que está en clase, lo que quiere es aprender. Y no es que quiere humillar tal vez a la otra persona, digo yo. Pero la cuestión es cómo nos damos cuenta cuando nos aterrizan de un golpe, de un solo golpe, nos aterrizan, y nos damos cuenta de que no estaba en lo correcto, sino que estaba en una dirección distinta que yo debería haber presentado. Entonces, para que no me suceda ese tipo de males, por ejemplo, vamos a ver, que me volví a perder
Se me vuelve a perder esta ocasión. Entonces, por ejemplo, si yo vengo y le pregunto, y vamos a ver aquí, vamos a buscar una víctima. Osman Eduardo. A ver, distinguidísimo señor Osman Eduardo. No le digo el apellido porque Sí, no me aparece. licenciado. ¿Qué pasa, Osman Eduardo, si a usted un determinado momento, no sé si le ha sucedido, en vía pública, usted va caminando, platicando o va solo? Y en medio del parque, en medio de la plaza, usted va distraído y en ese momento usted ve para otro lado y cuando menos se acuerda, para abajo, se cayó. Y toda la gente lo queda viendo. ¿Qué pasa por la mente de Osman en ese momento? Y te tengo que contar que eso una vez me pasó, cuando la fuente estaba seca en el Parque Central en Dublín. Ajá. ¿Y qué sucedió? Y, bueno, iba caminando viendo los precios de un nuevo restaurante y me tropecé. Y solo sin notarlo choqué con la fuente y me caí. Pero con suerte no tenía agua. Bueno, lo que me sentí es que estaba distraído viendo otro lugar sin darme cuenta de lo que estaba frente mío. Okay. ¿Y cuando estaba en el suelo, qué pasó? Esperando que nadie viera. O ver quiénes más se reían para reírme con ellos. Tomó el acontecimiento que podría haber sido vergonzoso para alguien, ¿verdad? O bochornoso, lo tomó de buen humor. Okay. Sí, en realidad. Porque si hay momentos graciosos que disfrutar, ¿no? Qué interesante. Muy bien, gracias. Osman, fíjense que esa actitud que nos está diciendo Osman, es la que nos hace a nosotros como pensar. ¿Qué es lo que pasa por nuestra mente cuando suceden ese tipo de cosas? Por ejemplo, otra persona habría dicho, qué vergüenza, me caí, ay, a ver quién me miró. Entonces no haya cómo levantarse. Incluso mucha gente no haya si quedarse tirada o levantarse. No sé si a alguien ha sucedido, aparte de Osman, ¿no? Que no haya que hacer. Mande. Mire que yo me ausenté por un momento porque se me fue la señal en el trabajo, pero ya ahorita ya retorné. Ok, gracias, Ángel. Yo creo que iba a decir algo del tema, pero bueno. Entonces, pero bueno que ya reportó. Y miren ustedes, cuando alguien está tirado en el suelo, por ejemplo, y toca volverse a levantar, para quien no está acostumbrado a verse a sí mismo y a identificar que tiene límites, porque ese es el gran problema cuando a alguien le da vergüenza, porque creen que todo debe de salir perfecto. Es como les digo, son cuadradas, mentes cuadradas, ¿no? Entonces, claro, cuando uno aprende a ver los errores que uno comete en la vida, a no verlos como algo espeluznante, a no verlo como algo terrorífico, entonces me doy cuenta de que soy imperfecto. Me doy cuenta de que, perfecto, no hay, o sea, no pasó nada. No pasó nada. Me caí, ¿qué voy a hacer? Levantarme. Pero hay personas que se mueren de la vergüenza e incluso hay algunas personas que hasta se atreven a llorar por la pena que sienten en ese instante. Cuando hay demasiado ese sentido de perfección en la persona, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado para no cometer errores que después a la larga pues nos pueden afectar a nosotros de muchas formas. De muchas maneras nos pueden afectar. Bueno, vamos a ver. El hombre no solo vive en una realidad más amplia, sino por decirlo así, en una nueva dimensión de la realidad. ¿Cuál es esa nueva dimensión de la realidad? Bueno, pues es que en el hombre, mejor dicho, ¿verdad? Hay algo nuevo. En lugar de definir al hombre como un animal racional, lo vamos a definir ahora como un animal simbólico, Entonces, el ser humano no solamente se trata de que tenga razón, sino que es simbólico, porque se va a valer de signos que afectan y alteran la vida de uno, pero que tienen un significado muy importante, muy especial, y eso me marca la diferencia. Entonces, claro, por ejemplo, yo puedo comunicarme con otra persona, no necesariamente con palabras, lo puede hacer desde otra dirección, desde otra manera. Y claro, obviamente, entonces me estoy comunicando, me estoy dando a entender. Por eso es que cuando nosotros queremos decirle a una persona, ¿verdad? De que una incomodidad, por ejemplo, no sé, vamos a ver, voy a poner aquí. Moisés Ulises Cervantes. Moisés, fíjese que le voy a pedir un favor a Moisés. Aparte de que abra su micrófono, yo necesito que abra la cámara también, Moisés, porque necesito ver algo. Bueno, necesitamos ver algo en Moisés ahorita. ¿Listo, Moisés? Necesitamos
La cámara también. Y vamos a ver, ¿por qué decimos nosotros que somos seres simbólicos? Y me miro que anda correteando Moisés, a ver, no sé qué se pone de seguro, a ver dónde andaba metido, porque le cuesta encender la cámara. Ahí está correteando, lo puse a correr. Porque se va a dar cuenta medio mundo, porque esto queda, esto queda grabado y después queda subido después al internet, a YouTube. Vamos a exhibir a este momento a Moisés. A ver, Moisés, apúrese, que lo tenemos toda la tarde. Ahí está. Vamos a ver, Moisés. Moisés, yo necesito que baje un poquito la cámara. Ok, listo. Moisés, cuando usted está incómodo porque alguien llegó tarde, pero usted no le quiere decir, ¿cómo le hace saber que llegó tarde? Sin palabras. A ver, repite la pregunta. Cuando alguien llegó tarde a una reunión, por ejemplo, y usted no se lo quiere decir con palabras, sino que solamente le quiere manifestar de que llegó tarde, ¿de qué manera se lo dice sin pronunciar palabra? Que llegó tarde. ¿Cómo le hace ver a la otra persona? No sé. ¿Cómo que no vas a ver? Cuando alguien llega tarde, ¿cómo le hace para que decirle, llegaste tarde? La hora. ¿Qué son estas horas de llegar? Se le hace una cara como de pocos amigos, ¿no? Sí, pero hay algo especial que uno hace, por ejemplo, para decirle a la otra persona, el tiempo, llegaste tarde. ¿Qué son estas horas de llegar? Buenas tardes, ¿le puedo opinar yo? Okay. Se toca como la mano, como que dice el reloj. Pero es que muestre, o sea, abra el micro, abra la cámara, porque casi es que esto es visible. Porque estamos hablando de datos simbólicos. A ver, ¿quién hace el ejemplo? Encendiendo la cámara. Y dice, hey, ¿qué son estas horas de llegar? Si usted es el jefe, supongamos. El licenciado, yo haría algo como te perdiste el desayuno. ¿Cómo? Te perdiste el desayuno. ¿Te perdiste el desayuno? Sí, porque llegó tarde, ¿no? No, pero la idea es que no se lo diga verbalmente. ¿Cómo se lo da a entender sin que pronuncie palabras? Permítame, prendo la cámara. Creo que sería algo como... ¿O no? ¿Cómo lo haría? Ahí estaba. Yo no sé qué pan de agarró. Se fue. A ver, Moisés, a ver, Osman. Sí. Ajá. Estamos esperando. Imagíname con un reloj en la mano. En la muñeca. Eso parece un gusanito. En mi dedo. Bueno, la idea que le está diciendo, hey. Así mismo. Ok, perfecto. Moisés, ¿cómo le da a entender a una persona que le está aburriendo? Me aburres. ¿Cómo? Moisés está dormido, hombre. Ya le voy a decir yo a usted, me aburre. Ajá. Para hacerle entender a una persona sin que pronuncie palabra, con el hecho de hacer, de manifestar algo, nosotros le hacemos ver la incomodidad que tenemos. ¿Ok? Si algo está aburrido, ¿cuál es el gesto más propio que nosotros hacemos? E incluso hay personas que son bien atrevidas que hasta lo demuestran. Hacer un gesto en el rostro, pues como que está así. ¿Cómo, Maynor? Hacer un gesto en el rostro, como que cuando se ve estirar uno que está con pereza ahí. Ajá, algo así. Me estás aburriendo. Sí, o sea, estirar el cuerpo, los brazos y como que arrugando la cara, como ya cuando como que ya está caducando las energías en el cuerpo. Ya no quiere más. Licenciado. Perfecto. ¿Mande?
según el lenguaje corporal, cuando una persona está aburrida y ya no quiere escuchar más de la plática, empieza a sentir con la cabeza y a sonreír, como de que sí, está bien, y así, y que ya no quiere seguir. Como que sí, Bueno, ya me lo... y de hecho, Fidel, que hasta no sé si alguno de los compañeros ha visto cuando los relojes, los smartwatch, esto hasta cuando le indican en la pantalla, cuando el estiramiento del cuerpo, cuando el cuerpo está agotado, algo así, pues que está quejándose uno ya que ya no soporta la tensión. Claro, claro que sí. Nos damos cuenta entonces, con eso lo que yo quiero dar a entender es de que según estamos fijándonos, el ser humano, el hombre como tal o la persona, no solamente se diferencia de los animales, los demás, porque tiene uso de la razón, es porque somos simbólicos. Sin necesidad de que pronunciemos palabra, la gente nos comprende lo que quiere decir. O si vengo yo le digo a alguien, inmediatamente, ¿qué le estoy queriendo decir con eso? Que venga, venir. Venite, ¿qué? Venite de inmediato, venite para aquí, algo así. Venite para aquí, venite para acá, sin necesidad de que se pronuncie palabra. Por eso nosotros somos seres simbólicos. Ahora, es que el asunto no solamente es que veamos esta cuestión, sino cómo estamos desarrollando ese ser simbólico que tenemos nosotros. Es lo que Pasa usted destacaba anteriormente en los animes de los grupos, de la forma de que se expresaron de acuerdo a las imágenes que ellos se destacaron realizando, pues que no utilizaron palabras o un audio para expresar lo que se estaba realizando. Exactamente. Es que esa es la idea. Miren, este tema de ahorita, esta primera parte por lo menos, es para que analicemos de que nosotros somos seres racionales, sí, pero también somos seres simbólicos. Y la cuestión es esta, que a veces no siempre hemos aprendido a leer ese tipo de lenguaje. No siempre hemos aprendido a leer. Es cuando llegan alguien y me quiere decir algo, inmediatamente hay un pequeño problemita. ¿Cuál es ese pequeño problemita? Que tal vez me están mandando un mensaje y yo no le entiendo. Entonces, al momento que yo no le entiendo lo que me quiere decir, te vengo y le pregunto. O sea, la otra persona sí me está entendiendo lo que le quiero decir. No sé, o sea, no te entiendo. Pero, ¿por qué muchas veces nosotros no hemos aprendido a leer el lenguaje de diferentes formas de otras personas? Porque no siempre prestamos atención. No siempre prestamos atención a lo que está pasando, a lo que está ocurriendo. Es como cuando una persona está enferma, por ejemplo, y se siente muy débil. Si yo no me percato de lo que está sucediendo con otra persona, puede ser incluso algo hasta muy malo. Por ejemplo, una persona que le quiere dar derrame facial, uno tiene que observar a la persona, escucha a la persona que hay algo que no es normal, algo que no es común. Y si le ve en el rostro algo distinto, entonces uno tiene que enfocarse bien a lo que está pasando con esta persona. ¿Qué debe hacer? Inmediatamente reaccionar. Si usted está viendo que a alguien le quiere dar un derrame facial, ¿verdad? Porque la forma de su cara no es lo normal y cuando quieren hablar no pueden pronunciar palabra, yo debo de actuar inmediatamente. Pero ¿qué sucede? Hay personas que no se dan cuenta de eso. Por lo tanto, nosotros debemos de tratar y procurar desarrollar más, mucho más, ese lenguaje simbólico. Es innegable que el pensamiento simbólico y la conducta simbólica se hallan entre los rasgos más característicos de la vida humana, claro que sí, y de todo el progreso de la cultura, y estas pues, se van a basar en cierto tipo de condiciones. Entonces, claro, el pensamiento simbólico como tal, ¿verdad? Y nuestra conducta como tal, tienen características. Por lo tanto, no solamente es el lenguaje, sino también las reacciones que hay. Es decir, cuando algo a mí me molesta, ¿cómo reacciono en ese instante? Cuando algo me incomoda, en casa, por ejemplo, alguien le respondió mal, alguien le respondió de una manera que no me simpatizó mucho. Bueno, perfecto, no me simpatizó, no me gustó. ¿Cómo reacciono frente a eso? ¿Cómo reacciona un padre, una madre o unos hijos ante cierto tipo de experiencia, ante cierto tipo de circunstancias que pasan en la casa? Entonces, claro, vemos que la situación se puede volver tenso, muy tenso. Mande. Y fíjese que de acuerdo a eso, de conocer a las personas, de acuerdo a los gestos, así como está expresándolo usted, hay veces que hasta, bueno, a mí me pasó que de hecho a mí,
creo que en ese momento mi mamá me salvó hasta la vida, pues yo tuve un accidente que estuve 45 días hospitalizado y yo me sentía con energías cuando me dieron el alta porque venía emocionado, pero cuando me bajan a la planta baja de donde estaba hospitalizado, yo quería hablarle a mi mamá que me volviera a hospitalizar y no podía hablar, se me había bajado la presión a un grado de que ni hablar y un solo sudor. Y ella como que me conoció el gesto, me comprendió y llegó con un café y me dio, reaccioné un poco tarde, pero sí me ayudó aquello que ella conoció el gesto o el momento que yo estaba ejecutando en ese tiempo. Fue hasta salvarle la vida a una persona, uno aprendiendo a conocer los gestos, las actitudes que tenga el ser humano en eso. Exactamente. Y usted dijo una cosa importante, el ser humano. ¿Por qué? Porque en este caso, porque era familiar suyo. Pero nosotros, todos los seres humanos, tenemos la facultad para poder identificar o para aprender a leer el lenguaje de las demás personas, de cualquier persona. Lo que pasa es que hay algunas personas, vuelvo y repito, que no lo han desarrollado todavía. O sea, lo tienen, lo tenemos, pero nos hace falta desarrollar mucho más todavía ese lenguaje simbólico para poder comprender qué es lo que está pasando. Y podemos incluso hasta rescatarle la vida, salvarle la vida a una persona. La esencia del existir. Bueno, necesito que alguien me lea, por favor, qué es eso de la esencia del existir. ¿Qué es eso de ya Aristóteles incluso nos hablaba acerca de eso, de la esencia, de la existencia, pero en este caso, eso que le hace ser eso y no otra cosa. Alguien que me lea, por favor, el ente. El ente, según Heidegger, es cada uno de nosotros mismos. El ser de este ente es siempre mío. 2. La esencia de este ente tiene que comprenderse desde su ser o existencia. 3. La esencia del existir consiste en su existencia. El existir implica siempre el pronombre personal yo soy, tú eres. Existir es esencialmente su posibilidad. Por eso puede elegirse, ganarse o perderse. 4. La filosofía de Heidegger no se pregunta fundamentalmente por el hombre, sino por el sentido del ser. Perfecto. Recuerden que ente significa ser, el ser. Y en este caso no solamente es que exista, porque cuando hablamos de que existe es porque hay un espacio temporal, hay un espacio y hay un tiempo, sino que es ir más allá del hecho de que existe, de que está allí, de que, como va a decir alguien más por ahí, de que Heidegger, ¿no? Que dice que ese ser o ese ente está como arrojado, está puesto, está tirado allí. Entonces el ente, el ser, no solamente de que esté allí, ubicado, ¿okay? Que esté allí, sino de que es identificar qué es lo que le hace ser ese ser que está allí, que existe, qué es lo que le hace ser eso y no otra cosa. ¿Qué es lo que le hace podemos decir, manifestar? ¿O cómo podemos nosotros identificar, por ejemplo, así a grosso modo, de que Lucía Montalbán es Lucía Montalbán y que Lucía Montalbán no es Kelly Margelli? Entonces, podríamos confundir de nombre porque no les conocemos. A lo mejor sí puede ser, pero una vez que les conocemos, decimos Kelly es Kelly y Lucía es Lucía. Pero ¿qué es lo que hace que Kelly sea Kelly y qué es lo que hace que Lucía sea Lucía? Su esencia. Su esencia. Entonces nosotros vamos a adentrarnos más todavía cuando hablamos del ser, porque es importante que nos preguntemos, ¿quién soy? Entonces, dar la respuesta, yo soy. Yo soy. Habla en primera persona del singular, yo soy. Y ese ser como tal, que aglomera o que, no sé, no que aglomera, sino que posee esa esencia como tal, nos hace ser únicos, nos hace ser únicos. Y no nos podemos comparar con nadie. Y nosotros, e incluso, fíjense que aquí sucede algo bien interesante, y que se da bastante. Por ejemplo, un gran mal de muchas personas en la familia es cuando comparan a los hijos. Es que, pucha, usted como es, mire, ¿por qué no aprende de su hermano o su hermana, no? ¿Por qué no aprende de él o por qué no aprende de ella? Mire cómo es aseadito, aseadita, ella me ayuda o él me ayuda, pero mire usted que no hace nada más que dormir. Entonces, cuando hacemos esas comparaciones, ¿verdad? Estamos diferenciando que usted es una cosa y que el otro es otra cosa. Pero ese hecho de poder diferenciar que somos distintos, que somos diferentes, me hace tratar de buscar una respuesta
a eso que me dicen que yo no soy igual que los demás. Ciertamente, ¿qué pasa? Desde la lógica humana, desde que una persona es muy pequeña, a lo mejor no va a comprender todos esos detalles de que es diferente y que es único, y por eso yo no soy igual que los demás. Y por más que me quieran comparar a los demás, no voy a ser igual que los demás. Jamás voy a ser igual que el otro, que la otra persona. Nunca voy a ser igual, porque soy totalmente diferente, soy totalmente distinto. Pero en la medida que el tiempo va pasando, en la medida que el tiempo va transcurriendo, yo voy encontrándome a mí mismo y voy diferenciando que yo no soy igual que mi hermano ni que mi hermana, que yo no voy a pensar igual que mi papá, ni voy a pensar igual que mi mamá, que yo no voy a pensar igual que mi amigo, que mi amiga, porque soy diferente, soy único. Claro que en un primer momento, cuando estamos pequeños, eso tal vez no se nos viene a la mente y nosotros decimos, ah, puchica, que ya no me quieren a mí, que barbaridad, que aprecian más al otro, quieren más al otro, y yo no, a mí como siempre yo soy el patito feo de la casa, o yo soy la ovejita negra de la familia. Claro, desde la lógica del niño, de la niña que está pasando eso, del adolescente que está experimentando eso, no comprende que la persona es diferente, que es distinta, sino lo que la persona percibe de que, emocionalmente hablando, de que tiene una preferencia por la otra persona, más que por mí. Pero en la medida que va pasando el tiempo, la persona va aprendiendo, va descubriendo y va descubriéndose a sí misma, a sí mismo. Ahora bien, ¿dónde está el error? Es cuando a la persona se le compara con el otro, pero no se le remarca también que él o que ella tiene también sus cualidades, tiene también su forma de ser, tiene también sus partes buenas, tiene también las cosas que le ayudan a ser esta persona y lo importante que es. Cuando se remarca solamente la parte negativa de una persona, entonces inmediatamente lo que va a hacer el otro es sencillo, defenderse. Porque se está sintiendo atacado, se siente atacada la persona. Y claro, cuando solamente se remarcan las cosas negativas o porque se molesta mucho a la persona adulta, sobre todo, ¿verdad? Entonces, el que es menor se va a sentir atacado y lo que va a hacer es defenderse. Entonces dicen que malcriado es. No, no es que malcriado, se está defendiendo. Porque desde la lógica humana de la persona adulta, no puede pensar que la otra persona o el que es menor está teniendo el mismo tipo de pensamiento. No, porque desde la lógica de una persona adulta, su estructura cerebral es muy diferente a la estructura cerebral de una persona menor. Entonces, aquí es donde viene la cuestión, ¿verdad? Nosotros nos cuestionamos que somos diferentes, somos distintos, sí, pero que lastimosamente no siempre explicamos al otro o a la otra, ¿verdad? De que también tiene sus cosas buenas. Y cuando más se le remarcan las cosas negativas, es peor la situación, es peor. Entonces, nos preguntamos cuál es el sentido del ser. ¿Por qué está aquí? ¿Qué pasa? El estar en el mundo. ¿Alguien que me lea por favor? El estar en el mundo. ¿Alguien que lo lea? Uno de los modos posibles de tratar con las cosas es conocerlas, pero todas suponen esa previa y radical situación del existir constitutiva de él, que es el estar desde luego en algo que se llama primariamente mundo. Mundo, es estar en el mundo. Exactamente. Esa posibilidad que tenemos nosotros de existir y de estar en este mundo es la que nos hace a nosotros poder identificar que hay cosas alrededor nuestro. Entonces, ¿cómo identifico que soy distinto, que soy diferente? Ante una realidad externa a mí, una realidad externa. Y esas cosas, condiciones, culturalmente hablado, la cultura, el ambiente, qué sé yo, todo lo demás que nos rodea, cómo todo eso afecta a nuestra existencia. Y hablando de que afecta, no me refiero solamente a cuestiones negativas, ¿no? Sino que cómo afecta mi vida, cómo altera mi existencia y cómo puedo percibir las cosas del mundo de manera distinta. Por ejemplo, una persona que padece mucho de depresiones, que es muy depresiva, la visión que tiene de la vida, la visión que tiene del mundo es muy diferente, es muy distinta. ¿Por qué? Porque se va haciendo muy corto, muy pequeño el mundo. Se le hace tan pequeño que es cuando la persona no encuentra una solución y cree que esta realidad donde vive
esta realidad que experimenta a diario es la única. Y entonces, claro, como no ve un horizonte mayor, como no ve que se expande el mundo, que es más de lo que acontece, entonces, claro, obviamente la persona solamente se enfoca en ese pedacito ahí, en esa realidad. Y eso es lo que hace que la persona tenga como la certeza de que no hay más solución. Porque como su mundo se ha reducido tanto en esa situación de pena, de lamentos, de crisis, de soledad, de tristeza, de llanto, la persona ha reducido el mundo en esa situación, allí, solamente allí. Entonces, ¿qué se necesita para que esta persona salga de esa situación, de esa realidad? Expandir el mundo, abrir esas puertas para que la persona se dé cuenta que el mundo es más de lo que está en ese momento experimentando. Claro que obviamente esto va a implicar otros datos, ¿no? Pero por lo menos que la persona se dé cuenta, tratar de hacer que la otra persona se dé cuenta que existe y que su existencia es en un mundo, ¿verdad? Primariamente, como les decía, es un mundo donde hay muchas cosas que le van a afectar a la persona, para bien o para mal. Pero en este caso, si una persona es depresiva, hacerle ver de que hay otras opciones. Y no se trata solamente de hacerle ver, sino de que hay que mostrarle de que hay otras opciones. Lastimosamente, hay personas que no encuentran personas o a gente, ¿verdad?, que esté allí cerca para abrirle los ojos, para acompañarle. No le va a obligar, sino que le va a acompañar y le va a mostrar que hay otras soluciones. El estar en el mundo. Bueno, el estar en el mundo no son las cosas que hay dentro del mundo, cosas que están adentro, intramundanas, ¿ok? Intramundanas. La naturaleza tampoco es el mundo, sino un ente que encontramos dentro del mundo. Por eso hablamos del cosmos, ¿ok? El cosmos, porque el cosmos no solamente se trata del mundo terrenal, el cosmos es mucho más allá todavía. Mundo es ontológicamente un carácter del existir mismo. Volvemos a la palabra existir. Si bien repetimos bastante la palabra existir, existencia. Bueno, ¿por qué Heidegger indica 4 sentidos en que se puede emplear el concepto de mundo? ¿En qué cosas se puede emplear el concepto de mundo? ¿De qué forma? Bueno, primero, el mundo como una totalidad. ¿Totalidad de qué? ¿O de quién? Del ente que puede estar dentro del mundo. Claro, es una totalidad. Es decir, es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque yo puedo estar viendo hacia aquí mi espacio físico, esta realidad que está aquí, y solamente poder llegar a creer que esto es lo único que existe. Hay una gran totalidad en la cual yo participo y también en el cual este mundo, vamos, físico, material, también es parte de ese cosmos. El mundo como término ontológico, para que ontológico así sea que estudie el ser, entonces el mundo como término ontológico, como carácter científico, es el ser de ese ente que hablamos, es decir, es la multiplicidad de entes, no solamente yo existo, hay otras personas que existen, por ejemplo, como cuando alguien termina una relación con con su amado, con su amada, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los sentimientos en ese momento? ¿Qué? De tristeza, de que me quiero morir, ya no tengo más nada. Es decir, es un sufrimiento que la persona experimenta en ese momento que le hace ver psicológicamente o se hace ver a sí misma o a sí mismo que ya no hay más realidades, que ya no hay más personas, porque había encerrado su pensamiento solamente en esa realidad, solamente allí, en este ser, en este sujeto. Claro, entonces yo deposité mucho en este ente, en este ser nada más. Cuando lo pierdo, cuando ya no está, es cuando la gente experimenta que ya perdió todo, que ya no hay más nada. Pero la segunda característica del mundo que nos dice Heidegger es hacer comprender a nuestra mente de que hay más. Por eso habla de multiplicidad de entes. Hay más entes en este mundo. El mundo, tercero, el mundo como aquello en que se vive. Un existir fáctico como tal, es decir, es aterrizar y saber dónde estoy. Saber de que esta es mi realidad. Yo vivo en Danlí, yo estoy en la universidad, perfecto, yo estudio, yo trabajo, me doy cuenta dónde vivo. O sea, soy consciente, tengo conciencia de algo. Entonces, no solamente es que me lo cuentan, yo mismo me percato dónde estoy. Yo mismo me percato de lo que estoy haciendo. Y claro, entonces yo tomo conciencia de esta realidad en la que vivo.
Cuarto, el mundo como denominación ontológico existencial de la mundanidad. Es decir, cuando hablamos de mundanidad, no lo elevemos a un plano religioso. Okay, no lo elevemos a un plano religioso porque mucha gente dice mundanidad como un sinónimo de pecado. Okay, y no, vivimos en un mundo es la realidad, ¿no? Es todo esto que nos rodea. Entonces, claro, vamos a decir que es la realidad como tal donde yo interactúo con todo lo demás. Con todo lo demás. Pero es necesario que yo me dé cuenta también quiénes son estos otros. Esto otro y estos otros, porque no solamente nos referimos a personas, sino también a la naturaleza, a lo que nos rodea, o sea, todo lo demás. Pero yo debo de aprender a conocerlo. Debo de aprender a identificar cuál es la razón de ser de la existencia. Algunos dicen, chica, yo no sé por qué existen los zancudos. Porque alimentan otro tipo de animales. Y si no estuvieran estos zancudos, no se alimentarían estos animales también. Y estos otros se encargan de ¿qué? De poder dar un buen mantenimiento a la ecología. Es decir, es una cadena. Pero si yo no me doy cuenta para qué existe, cuál es la funcionalidad, cuál es la función de que este ser o de que este ente exista, entonces yo lo voy a ver como algo negativo, como algo malo. Sí lo voy a ver. Pero es porque también no me he dado cuenta para qué está ahí, por qué está ahí. La coexistencia, miren, coexistencia, existe en compañía de, existe ¿con quién existe? Bueno, vamos a ver nosotros esta cuestión. A ver, alguien que me lo lea, por favor. La coexistencia. Bueno, alguien que lo lea. No hay un mero sujeto sin un mundo, en virtud de la índole constitutiva de existir. Tampoco hay un yo aislado sin los demás. Los otros coexisten en el estar en el mundo. El mundo del deseín es un mundo común. El estar en ese un estar con otros. Y el ser en instrumundano de estos es coexistencia. Ok, el mundo del Dasein. Dasein o Dasein, como dicen algunos. ¿Qué significa esa palabra Dasein? El Dasein es el ser que está allí. Eso es Dasein. El ser que está allí. Así de sencillo. Entonces, dice que el mundo del Dasein es un mundo común. Un mundo común. Sencillamente, el ser está allí, está puesto allí. Entonces, el estar en esa realidad, el estar allí, no está aislado de otras realidades. Lo que hemos venido diciendo. Entonces, el ser en sí es intramundano. ¿Pero por qué es intramundano? Porque coexiste, está en relación con otros. No hablo de una alteridad, es decir, del otro, así, de algo espiritual, no, sino de que sencillamente yo comparto esta realidad con otros. No mi realidad, porque mi realidad es mi propia, el yo soy único, yo soy el que estoy aquí, perfecto. Pero este yo soy que está aquí, esta realidad individual, subjetiva que está aquí, no está sola esta realidad, está en compañía de otros. Entonces, claro, yo me doy cuenta de quién soy en la medida que me doy cuenta también de quién es el otro. Por eso es que muchas veces uno dice, hay personas en este mundo que son tan insensibles, se han deshumanizado. ¿Por qué se han deshumanizado? Porque el contacto que han tenido o que tienen con otras personas es muy pobre. Es muy pobre. Entonces, claro, no ve al otro o a los otros como seres humanos, sino que lo ve como cosas, como una cosa. Es lo que nosotros llamamos cosificación. Cosificación. Cosificamos, volvemos cosas a los demás. Entonces, claro, como yo veo a los otros como una cosa, es decir, ¿a qué hace una cosa? Genera una utilidad. Genera una utilidad. En un trabajo yo no veo seres humanos, sino que voy a ver ¿qué? Cosas que están ahí. Personas, sí, pero que van a generar algo que va a ser útil para mí. Una vez que ya no sea útil para mí, lo desecho. Lo desecho. Ya no quiero que esté aquí porque no me está generando una utilidad. Eso es lo que se llama, llamamos también en filosofía,
el pragmatismo, ser pragmático, es decir, no solamente que sea una práctica, sino que genere una utilidad. Y ese tipo de pensamiento está muy marcado donde vemos a las otras personas como solamente un fruto, no, algo que nos va a generar un fruto, algo que nos va a generar una utilidad. Entonces, claro, cuando ya no me sirve, lo desecho. Cuando ya saqué lo que tenía que haber sacado, perfecto. Entonces, ahí es donde entra el peligro de cosificar a la persona. O sea, le perdemos la razón de la existencia de aquella persona. Ya está, sencillamente, no, pues, cheque, tranquilo, ya pasó lo que tenía que haber pasado, ya no necesito, ya trabajaste, ya hiciste lo que tenías que haber hecho. Bueno, entonces, no, ya no te ocupo, ya no te necesito. Cosificar a la otra persona. Miren ustedes hasta dónde llega lo delicado del asunto, ¿no? Porque no solamente es el Dasein, el ser que esté allí, sino es el existir con este otro ser. Ahora, hasta ahí la parte antropológica, podemos decir, ¿no? La filosofía política, que está muy relacionada con lo que acabamos de ver ahorita. La ciencia política es relativamente reciente, ¿sí? Como ciencia social autónoma es bastante reciente, pero tenemos que ver que el estudio de la política no es algo nuevo. Ya la política como tal es algo muy antiguo y nos vamos a remitir al señor Aristóteles. Él, ¿verdad? Hace un estudio muy fuerte a nivel de política. Por eso dice que aquel que quiere meterse a política, si no ha leído a Aristóteles, no sabe a lo que están metiendo. No conoce la política, no sabe de política. Tiene primero que leer a Aristóteles, alguien que quiere saber de política, porque él abordó el tema muy desarrollado, de una manera muy desarrollada. El vocablo política viene del griego polis, que significa ciudad, ya lo saben ustedes, o politikos, que significa ciudadano. Entonces, la política se encarga de estudiar ¿qué? Al ciudadano, a la ciudad. Y entonces nosotros identificamos de que la política no solamente son cuestiones de leyes, cuestiones de decir que es correcto, que es incorrecto a nivel legal, o qué sé yo. No, de manera particular, la política se encarga de indagar, de estudiar la convivencia ciudadana, a las necesidades del ciudadano, a la persona. Entonces, vemos que la dirección que vamos a llevar de política va a ser un poquito diferente a tal vez como se vive el día de hoy, porque se habla de política para obtener un empleo, para obtener una ganancia, para ver qué me puede beneficiar. No, la política es un estudio muy serio acerca de quién es el ciudadano, qué necesidades hay para solventar esas necesidades. Se puede decir que al hablar de política es hablar de la lucha por el poder. Aquí sí ya vamos tomando una dirección bastante fuerte cuando hablamos de política, porque hablamos de que es el ciudadano, claro que sí, pero es que el ciudadano, ¿verdad? Como tal, necesita ayuda y necesita la ayuda de aquellos que le van a representar. En este caso vamos a decir de que la política entonces tiene que tenerse muy bien en claro de que la política lleva en sí misma, está sembrada en sí misma en la política, este concepto de poder. Porque la política genera poder. Ahora bien, es una lucha que se ve reflejada entre gobernantes y gobernados. Aquí ya la cuestión cambia entonces. Porque no solamente es el bien común de la sociedad, de los ciudadanos, sino que ahora vamos a empezar a diferenciar, porque en la medida que va pasando el tiempo, una cosa es lo que dijo Aristóteles, una cosa es lo que dijo Platón, otra cosa es lo que va a decir Maquiavelo, otra cosa es lo que va a decir Rousseau, otra cosa es lo que va a decir los árabes. Perfecto. En la época medieval, cuando se entra en la época moderna, aquí sí se complica la cosa. Porque vemos una marcada diferencia entre gobernantes y gobernados, cosa que va a ser muy criticada por Karl Marx, y dice que la política se ha llevado entonces a esa lucha de poder entre quienes gobiernan, entre quienes mandan y quienes deben de obedecer. Bueno, Norberto Bobbio dice que si se considera a la polis, a la ciudad o al ciudadano como sujeto, pertenecen a ese ámbito de la política los actos siguientes. Ojo, si nosotros consideramos o debemos de analizar a la política que viene de ese origen griego,
que es el estudio del ciudadano, de la vivencia del ciudadano o del sujeto como tal, debe de tener esto siguiente. Primero, a ver, ¿quién me quiere leer estos primeros 4? A ver. Número 1, ordenar o prohibir a los miembros de un determinado grupo social. Número 2, el ejercicio de un dominio exclusivo sobre determinado territorio. 3, legislar con normas válidas. 4, extraer los recursos naturales y materiales de un sector de la sociedad y distribuirlos a otro. Perfecto. Veamos así, a grosso modo. Ordenar o prohibir los miembros de un determinado grupo social. Perfecto. Es decir, es el poder que genera para que se pueda hacer que una persona, ¿verdad? Pueda, de manera muy particular, obedecer. Y entonces, la situación va a ir cambiando a medida que va pasando el tiempo también. Pero en sentido general, el poder que genera la política es para que los miembros de la sociedad, ¿verdad?, mantengan un orden. Y eso implica a veces hacer prohibiciones. La otra es un dominio sobre un territorio específico. Claro, la política de eso se encarga, de que esta es mi estructura territorial y sobre esta estructura territorial yo tengo o ejerzo un poder, ejerzo un control. ¿Y cómo voy a controlar? En base a leyes, en base a normas. Obviamente yo debo de buscar, ¿verdad?, los medios necesarios para poder gobernar y para poder dirigir por medio de la política. Ahora el asunto está también es cómo hacer que estos materiales, estos recursos, yo los pueda distribuir correctamente, los pueda distribuir hacia los demás. Bueno, vamos a ir viendo un poquito más la cuestión. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, concibió la política de la siguiente manera, y dijo Rousseau, que es la actividad que tiene por objeto regular, miren ustedes, el objeto de la política, según Rousseau, regular y coordinar la vida social por medio de una función de orden, de defensa y justicia. ¿Para qué se hace todo esto? Pues para mantener la superación, para superar y para cohesionar a un grupo social determinado, para unificar a un grupo social determinado. Entonces, esa es la actividad política para Rousseau. Se trata, entonces, en pocas palabras, ¿verdad?, de darle un orden, de defender y de hacer justicia. Ese es el objetivo de la política para Rousseau, o son los objetivos de la política para Rousseau. Defender, hacer justicia y mantener un buen orden social. Hay 2 niveles de análisis sobre la política. El primero, la micropolítica. ¿Qué es eso? Pues la micropolítica, la palabra nos dice, micro es algo pequeño, ¿no? Macro es algo grande. Entonces, la micropolítica como tal, lo que va a hacer es fundar, miren ustedes, se va a fundar en el contacto personal entre las relaciones interindividuales, relaciones entre nosotros. Okay, relaciones entre nosotros. Pero la macropolítica, ¿qué es esto? Es algo diferente, porque la macropolítica no se trata de relacionarse así directamente, sino que se colocan mediadores. Se colocan mediadores. Ya no voy a ser yo quien va a hablar directamente con la persona. Yo necesito tener a alguien. Yo voy a acudir a alguien para poder llegar a la otra persona. Entonces, claro, son personas que me van a servir como medios. Son relaciones mediatizadas. Son relaciones administrativas. No voy a tener un contacto directo con esta persona a la que yo necesito pedirle algo, a la que yo necesito que atienda mis necesidades. ¿No? Va a haber alguien. Yo debo de acudir a esa persona. La política y el poder. Miren que esto es interesante. El concepto de poder, incluso ustedes lo que van a llevar la clase de política, posteriormente les va a servir que ya vayan manejando el concepto de poder. Bueno, ¿qué es el poder? Es la influencia involuntaria que ejerce un individuo o un grupo sobre la conducta de otro individuo o sobre otro grupo. Entonces, claro, es como, puedo decir así en pocas palabras, es como yo ejerzo mi voluntad sobre la voluntad del otro. Ese es poder. Ese es el poder. Yo tengo poder cuando tengo influencia sobre los otros. Y aquellos, aunque también tengan poder, no es superior al mío. No es superior al mío. Por lo tanto, el poder ha sido empleado para interpretar
los más diversos aspectos de la sociedad, desde los pequeños grupos hasta las grandes empresas, desde la familia hasta las relaciones entre clases sociales. El poder se va a manifestar de diferentes maneras. El poder se va a interpretar de distintas formas. Entonces, así sea en pequeños grupitos, así sea entre dos personas, o entre grandes empresas, o entre países, el poder va a estar presente. Y eso significa de que va a haber una influencia muy grande sobre la voluntad de la otra persona. Y ahí es donde la cuestión cambia, porque no es lo mismo que yo tenga la facilidad de ordenar, de mandar, que me ordenen a mí. Porque a nadie le gusta que le manden, a nadie le gusta que le ordenen, pero la sensación, lo que yo percibo cuando yo ordeno a alguien, cuando yo mando a alguien. Claro, es que miren, eso es algo importante. El dinero, sí, perfecto, el dinero, usted puede comprar muchas cosas con dinero, pero no puede comprar, ¿verdad? A la otra persona en un sentido de decir de que me van a obedecer. Si la otra persona no lo quiere obedecer, no lo obedece. No lo obedece, por mucho dinero que tenga. Véndame tal cosa. El dueño o la dueña de lo que está vendiendo ella, si la persona no quiere venderle, no le vende. ¿O me equivoco? Si no le quiere vender, no le vende. Y le va a decir, no, pues es que el dueño de esto soy yo. Va a buscar otro lado mejor. ¿Qué tal? Llegó muy pedante, me trató mal, o trató mal a mis empleados. Y como no quiero que se repita eso, no, yo a usted no le voy a vender. O sea, no, yo le voy a pagar, no importa, cóbreme el doble o el triple, yo voy a pagar, es que no le quiero vender. Yo a usted no le voy a vender. No me gusta su actitud, no me gusta cómo se comporta. No importa, le va a pagar 10 veces si quiere eso, mire. Y si el dueño o la dueña no quiere venderle, no le vende. Pero ¿qué pasa? Vuelvo y repito, ¿qué pasa cuando no se trata de dinero, sino que se trata de poder? El poder sí puede doblegar a la otra persona. Licky, es que en ese tema que está tocando va la necesidad de la persona también, porque lo influyen de acuerdo involuntariamente, porque le dicen, si no, no te doy esto. Toca la necesidad de la persona, juega con la pobreza, con la humildad o con la enfermedad. Sí, exactamente. Lo que Maynor dice tiene toda la razón. Incluso lo vamos a ver en la próxima, en lo que sigue, creo, si no me equivoco. Porque es que el poder es como tener esa capacidad de manipular a la otra persona a mi antojo. Pregunto, ¿será que muchas personas que están en el mundo, que son líderes políticos, se hicieron líderes políticos toditos porque no tenían dinero? No todos. Hay muchas personas que tienen dinero, muchísimo dinero, y que no entraron a la política por dinero, porque ya lo tenían. En el caso de ¿cómo se llama esta ciudad de Estados Unidos? ¿Cómo se llama? Se me olvida el nombre. Donald Trump. Ustedes lo pueden ver. Él no es pobre. No era pobre. Ha sido un magnate, ¿no? Mucho dinero. Entonces, quiso ser presidente de la República para tener dinero. No le hace falta. No le hacía falta. ¿Qué es lo que quería tener entonces si no era dinero? Porque ya lo poseía. Poder. Poder. El poder. Es que el poder, si se fijan ustedes, es delicioso. Tráeme esto para acá. Anda, llévatelo. No, no quiero eso, quiero lo otro. Móvete esto para acá. No. A tal hora te quiero. No, a esa hora no te dije. Entonces, cuando le sirven a uno, el poder se saborea. Y claro, no es lo mismo a estar sirviendo que le sirvan. Y dejémonos de casaca, que la gente va a decir, no, de que mire, que es que es tentador el poder. El poder es muy tentador. El poder que la persona puede percibir en sí misma, una vez que lo empieza a desarrollar, lo empieza a poner en práctica, se da cuenta que es como la mejor comida que puede tener. No porque el dinero lo genere. Que sí, podría después va a tener un poquito de diferencia, que el dinero podría ser como una base, sí.
Pero el poder, cuando alguien experimenta el poder, ese Eliezer es loco. Usted tiene el poder de aprobarlos a todos con 100. Imagínense hasta dónde va el señor ilustre aquí. Es que el poder que una persona recibe, que una persona tiene, marca la diferencia a usted. La va a marcar, definitivamente. Eso no nos perdamos. ¿Cuáles son las características del poder según John Locke? Bueno, vamos a ver. 3. Ay, pero aquí voy a... Porque cuando esta cuestión aquí, le voy a parar en el texto. Esto que ustedes están viendo en la presentación es de este libro, creo que lo están viendo. Se llama Introducción a la Teoría Política de Karina Gómez Frode. Este es de Oxford. Miren usted, es un libro muy bueno, muy bonito. Y de aquí he sacado la información de este material. Para que no crean que es de internet, sino que es de aquí. Voy a leer la primera parte de acá. El número 1, porque el número... no, pero no, me estoy adelantando. Este es de Yolo, después me falta otro todavía. Pero ya lo voy a tener aquí listo para después solo compartir directamente de esta parte. Ya lo voy a tener listo. Características del poder, este es según John Locke. El poder es poder paternal, un poder político y un poder despótico. ¿Qué es eso de poder paternal? El poder que tienen los padres. ¿Cómo se genera ese poder? Porque son padres y tienen sus hijos. Entonces, el papá, ve a mi mandado. No lo quiero, es que no te pregunté, anda, se me ha mandado. Entonces, vaya barra ahí, vaya trapea ahí. Es que yo no quiero, es que no te esté preguntando, anda barriendo a trapear. Y entonces, ¿y qué hace el hijo y la hija? Acatar la orden, obedecer. Entonces, ¿tienen poder los padres? ¿Ejercen un poder sobre los hijos? Claro que sí, es el primero. Primer poder que experimenta una persona es cuando es padre. Porque si un hermano le dice al otro hermano, ay, ¿quién se va a ir a ordenar aquí ni que para mi mamá ni que para mi papá? Ni a ellos le hago caso, peor a vos. Miren ustedes, es que no siempre, entre pares, entre iguales, o entre hermanos, no siempre se tiene esa autoridad, se tiene ese poder sobre el otro. ¿Cierto? No siempre. Son casos raros. Pero en la presencia, espérate que venga mami y papi, espérate, cuando venga, ahí vas a ver, le voy a contar, ya vas a ver, espérate, ya me hiciste esta, ya vas a ver, ya me lo voy a cobrar, ya le voy a contar a mami lo que hiciste aquel día, ya le voy a contar papi lo que dijiste, ya le voy a contar cómo le estuviste remedando la vez pasada. ¿Para qué? Para que lo castiguen. ¿Y por qué lo van a castigar? Porque tiene un poder sobre el hijo, sobre los hijos. Entonces, claro, los padres, cuando se dan cuenta, ojo, que los papás no se den cuenta, pero cuando algunos se dan cuenta que tienen un poder muy grande sobre los hijos, olvídense. Cuando un padre de verdad se da cuenta que tiene autoridad sobre los hijos y sobre las hijas, y si se quiere aprovechar de ese poder, lo puede hacer. Lo puede hacer. Claro que sí. Es el primer poder que una persona puede experimentar cuando es padre. 2, poder político. Es cuando todos los hombres poseen en el estado de naturaleza, todos nacimos con esa facultad de poder, de mantener el poder en nosotros, de tener poder. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros nacemos con esa capacidad, es algo natural, es algo innato. Y al que luego van a renunciar en manos de la sociedad, claro, entonces yo me doy cuenta que tengo poder. Por ejemplo, yo podría, usted, ¿qué más que ustedes? Cuando se reúnen en grupos, o se reúnen en equipo, y uno les dice, ¿quién? Elijan un coordinador. Elijan un coordinador. ¿Qué pasa? El que es coordinador, perfectamente, yo podría decir, no, yo quiero ser coordinador. Por lo general en los grupos casi nadie quiere ser coordinador, no, que sea el otro, que sea la otra. Pero ¿qué sucede con eso? Yo estoy quitándome el poder que tengo y se lo estoy otorgando a la otra persona. Y entonces, oye, que ¿quién tomó la decisión? El coordinador. Y nos enojamos porque el coordinador tomó una decisión. Bueno, no se enoje porque para eso usted lo eligió. ¿Por qué no quiso ser usted entonces el coordinador? Porque yo le delegué ese poder que yo tengo. Si yo perfectamente pude haber dicho, yo quiero ser coordinador, me lo quité y se lo di al otro. Se lo di a la otra persona. Ese es el poder político. Que yo tengo la facultad por naturaleza humana, claro que sí. Pero renuncio a ese derecho y se lo doy al otro. Se lo doy a la otra persona. Entonces,
Entonces, ese es el poder político. Renuncio a mi poder para dárselo a otro. Miren cómo es la cuestión, cómo se trabaja en la sociedad. Poder despótico, pues no, hombre, que el despótico no es tanto de que me piden permiso. Me quitan mi derecho de poder ejercer. Me quitan el derecho de que yo tenga poder. Entonces es absoluto y es arbitrario. No me piden permiso. No, el despótico sencillamente llega, me dice lo que debo de hacer, no me está respetando mi derecho ni nada. ¿Cuál derecho? Ni que, no, usted va a hacer, vos vas a hacer esto o usted va a hacer esto. ¡Pum! Despótico. Es una ordenanza, es imperativo. Entonces, claro, este poder no lo otorga la naturaleza, se lo otorgó solito, se lo otorgó a la otra persona. Es algo despótico, no me piden permiso. Sencillamente me van a dar una orden y la otra persona, como tiene ese poder, porque algo tiene que investirle a la otra persona para que ejerza ese poder. Porque si llega cualquier persona que no conozca, hey vos, dame tal cosa, ¿y con qué derecho? ¿Y con qué facultad? ¿Y por qué? Pero si ya llega alguien de renombre, con una gran autoridad, y no me está quitando permiso, no me pide permiso, y si sé qué tipo de persona es, sencillamente obedezco. No me lo están pidiendo, me lo están exigiendo, me lo están ordenando. Ese es un poder despótico. Entonces, claro, supongamos que fuese una persona que no tuviera escrúpulos, una persona mala, malvada, y me dice, bueno, andate de aquí. No, pero es que solo lo quedan viendo. Sí, esto bien, ya me voy. Ya me voy. Sí, ya me voy, ya me voy. ¿Por qué le obedezco? Porque algo tiene esta persona que me supera. ¿Me supera por naturaleza? No, no por naturaleza. Porque por naturaleza todos tenemos. Pero hay algo que esta persona tiene que yo no lo poseo. Ahí es donde está la cuestión. Ahora sí, Max Weber definió el poder como ¿qué? Como la probabilidad de que un actor, o sea, una persona, dentro de una relación social, esté en posición de ejercer su voluntad a pesar de la resistencia que se le presente. Eso dice Weber. Cuando el poder se finca sobre bases legítimas, legal, la ley, se le denomina autoridad. Cuando no es impuesta, cuando es algo que es aceptable, que no fue impuesto, que no fue arrebatado, sino que hubo un consenso, entonces eso se le llama autoridad. Autoridad. Se le confiere una autoridad a la persona. Bueno, ahí es el poder. Aquí sí, Weber identifica tres formas de comprender el poder. Primero es el poder político. Recuerden que ya vimos, ¿verdad? Ya pasamos a aquellos tres, ahora vamos a ver con Weber. Weber dice que el poder político, ¿qué es? Bueno, se sustenta en la posesión de los instrumentos por medio de los cuales se ejerce la fuerza física. Por ejemplo, las armas. Claro, las armas de cualquier tipo. Es algo coactivo, el poder político es algo coactivo, según Weber. Y es un poder supremo, porque de alguna manera todos se encuentran subordinados a él. Lo que distingue el poder político de los demás poderes es el uso de la fuerza contra el resto de los grupos. Miren que la idea cambia, ¿no? Es muy diferente la idea de poder político en este sentido. Aquí se ejerce la fuerza. Y si se tiene que emplear armas, se emplean armas. Es una concepción muy diferente de política. Ahora, aquí sí me voy a parar en mi texto. Porque el segundo poder es el poder económico. Solo que aquí no lo coloqué. Poder económico. Les comparto esto. El poder económico. Es este poder cuando una persona posee bienes. Entonces, cuando alguien posee muchos bienes, ¿verdad? Que como dicen, piense que, uy, es un gran hacendado, esta persona, o es una persona empresaria, muy empresarial, tiene como 4 empresas, esta persona, mire, tiene negocios internacionales, esta persona, uy, viera qué montón de cosas tiene. Yo pregunto, seamos honestos y sinceros, cuando alguien llega así y nos lo presentan, por lo general, ¿cómo ven la gente a este tipo de personas? Por lo general, ¿cómo se percibe este tipo de personas? Pregunto. ¿Cómo se percibe?
Ujú. Los idealizan, Lee. ¿Manda? Los idealizan. Ajá, Jennifer, sí, los idealiza. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Le guardan cierto grado de respeto. Sí. ¿Qué más? Es una persona de alta sociedad. ¿Es una persona qué? Es una persona de alta sociedad. Ah, una persona de alta sociedad. Ujú. ¿Qué más percibe la demás gente cuando nos presentan o se presentan de cierta manera y todo el mundo le tira ese montón de agua de que tiene esto, tiene lo otro, que por aquí, que por allá? Y vamos, todavía más. Perdón, todavía mucho más esto. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Voy a preguntar a... Ay, que se me pierde el mouse. ¿Qué pasaría? Yo lo veo aquí. Ángel, vamos a ver con Ángel Zamora. Que me perdí el mouse, es que tengo acá en la mira. Ángel Zamora. ¿Qué te hiciste? Señor Ángel Zamora, distinguidísimo. Aquí está, ya aparece. Dígame, Lee. Ángel, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted si le presentaran a una persona, incluso si ya le hubiesen anticipado? Fíjate, Ángel, que le diga a un amigo suyo, un gran íntimo amigo suyo. Ángel, fíjate que, mira, va a venir aquí una familia, pero sobre todo un señor. Mira, esta gente tiene de todo, pero de todo tienen. Y mira, ve, esta gente son dueños de grandes empresas, tienen, vieras, qué montón de carros tienen, tienen un montón de empleados y tienen un montón de proyectos también que quieren invertir, bueno, quieren invertir una cantidad exagerada de dinero. Pero fíjate que va a venir aquí a la comunidad, va a venir a visitarnos, pero no tenemos a dónde llevarlos. Ángel, Dígame. ¿cree que los pueda recibir? Sí, sin ningún problema. Ok. A pesar donde el lugar donde viva yo. ¿Cómo lo va a recibir Ángel Zamora a este personaje? No, pues de la forma normal, amable como lo sabe hacer uno como persona, ¿verdad? Ajá. Igual sin aún saber de lo que le han contado, sin ver la realidad de lo que la persona que tal vez me contó de que tienen todo eso, yo lo trataría de igual manera. Normal, De forma común. más- sí. Ok. Axel Chavarría. Axel. Señor. Señorito. A ver. Señor Axel Chavarría. Encienda su micrófono, hombre. ¿Está ahí o no está ahí? Señor Axel Chavarría. Estamos como en los memes, un año después. Axel Chavarría, ¿se encuentra o no se encuentra? Algo me dice que no se encuentra. ¿Será que lo sacó de la clase? Me perdió. Se perdió el señor. No está ni el cuerpo ni el alma. Brian Manuel Cervantes, y todo está quedando grabado, ¿verdad? En evidencia. Brian Manuel Cervantes. Dígamele. Brian, aquí entre nos. Aquí entre nos. Ajá. Usted le cree a Ángel lo que acaba de decir. ¿Cómo lo recibiría esta gente? ¿Qué cree usted? Aquí, que nos salga de Latinoamérica. Escuché entrecortado lo que estaba diciendo él, que Ay, tengo no. problemas con internet. Dice él que recibiría a esta gente que son de renombre, con grandes bienes y que empresarios y toda la cuestión, que le están pidiendo el favor de que lo pueda recibir en su casa y dice que no, que lo recibiría como cualquier otra persona, normal, común y corriente. Nada nuevo. ¿Usted cree
que Ángel no va a querer por lo menos quedar bien con esta gente. Yo digo que los trataría especialmente, no de una manera normal. No normal. Porque si dice que los trataría así normal, sería como que fuera cualquier persona, pues. Ajá. Y si fuera para algún bien común, de que se van a ver, los trataría de una forma diferente. Ajá. Gracias. Angélica, distinguidísima señorita, Angélica Navarro. Dígale, ¿Cómo lo recibiría usted? ¿cómo lo recibiría? Bueno, sin preferencia alguna, común y corriente, hablándolo como cualquier persona que yo recibo en mi casa. Desde un desconocido a un amigo o un familiar, de la misma manera. No habría preferencias. Ustedes sí son casaqueros. Lick, es que No, es que yo le voy es la verdad, Lick, yo siempre digo, Lick, no solo es que porque la verdad, alguien sea de alta sociedad, tenga dinero, quiere decir de que debemos tratarlo de una manera diferente. Ante el mundo y ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Pero sí lo miraría con admiración, supongo yo, y con más respeto que los demás. Lick, es que en el Respeto no, caso, está Lick, equivocado. sí, en el caso, Lick, bueno, de hecho, vaya, como dicen, hay personas que son interesadas y arrastradas, por decirlo así, ¿verdad? Pero en el caso, no sé por qué el compañero dijo que no los trataría de la misma manera. Yo en mi caso, si de igual forma todos somos iguales, pues. Es que ¿saben por qué están pensando de esa manera? Es que ¿Saben por como qué? dicen, cada cabeza es un mundo, Lick. Sí, exactamente. ¿Saben por qué? Por la noción o la idea que nos han inculcado las personas a nosotros de cómo tratar a los demás. Y sobre todo por esta palabra, utilidad. Es útil. Hay diferencia en la forma de pensar porque no se trata de ver bien o de ver mal a algo, de ver mejor a una persona, de ver mejor a la otra persona, sino por lo que nos han dicho o por lo que hemos visto, que una persona así, por lo general, es aprovechada. Porque una persona así, por lo general, no es buena persona. Porque este tipo de gente lo que hace es comprar a los demás. Ahora, la cuestión es esta. Todos son iguales. Ahí está la cuestión, ¿no? Porque hay gente que dice, no, es que no se trata de verlo mejor o de verlo peor o de verlo igual, sino de ver todavía más cómo nos han metido nosotros en la cabeza el sistema de cómo son las personas o cómo deben de ser tratadas las personas según lo que nos han inculcado, según lo que no inculcado, según lo que hemos aprendido. Porque a veces no es tanto que nos enseñen, sino lo que yo he visto y cómo yo relaciono a las otras personas con mi propia realidad. Ahí donde está el detalle. El ser que está ahí, la persona que está ahí, yo la veo como un ser humano, sí, pero es que no solamente es el ser humano que está ahí, sino lo que hace que esa persona yo la describa y que yo la pueda concebir de cierta manera. Porque el sistema nos ha ido creando en nosotros diferentes formas de pensar. No, esta persona es igual como los demás, muy corriente. No, esta persona debe ser mejor atendida. No, esta persona, pues qué bien, hay que tratar de, no voy a darle los mejores lujos, pero voy a tratar de recibirle lo mejor posible. Si yo le dijera a Ángel, y si yo le dijera a otra persona, si no fuera una persona reconocida, que no tuviera dinero, como y corriente cualquier otra persona, ¿cómo la atenderían? Si fuese una persona muy pobre, una persona que no tiene dinero, una persona que camina en la calle, que no tiene casa, que no tiene nada, un pordiosero,
Alguien que vive en las calles, que duerme en las calles, ¿cómo lo recibirían en sus casas? Con mucha atención. Edwin dice que con mucha atención. Ujú. En lo ¿Cómo? personal, con mucha más empatía, porque a veces es mucho más sociable y más educada una persona de esa magnitud que una persona adinerada. Ajá, Angélica, pero yo no he dicho que es buena, yo no he dicho que es bien educada la persona. No, pero es una comparación. Al igual, no tiene nada que ver la cultura que nos hayan creado nuestras familias o que nosotros mismos como personas tengamos. Angélica, Diga. ¿y si fuese un marero? No, ¿Cómo, claro, ahí sí es cómo, una, cómo ahí, cómo la atenderían? Porque es no, una sí es. persona común y corriente también, es otro ser humano. No, pero somos tan inteligentes que muy fácilmente podemos identificar qué categoría tiene una persona, que se puede acercar, puede hacer a nuestra vivienda, a nuestro trabajo. En lo personal, yo trabajo en atención al cliente y he aprendido a identificar tanto a la gente que yo no confío en nadie. Y o sea, ¿a quién puedo darle información? ¿A quién puedo atender? Y ya en cuanto a vender un servicio, pues no tengo distinción alguna. Pero mire que usted tiene una palabra interesante, depende de qué categoría sea. En cuanto a la atención al cliente, estoy hablando. Pero ya si es una persona que cree usted, un ejemplo, usted ve una persona, un hombre, con tatuajes, con una vestimenta informal, cabello largo, si anda armado, la impresión que nosotros adquirimos es, esta es una persona mala, ¿qué puede buscar? ¿O qué puede hacerme? Licenciado, pero ahí yo tengo tatuajes y algunas más que otras veces yo me he visto de manera informal, ando el pelo largo, pero aquí estoy en la universidad estudiando. Yo igual, compañera, yo soy incluso docente, tengo tatuajes y soy la primera que fomento de que un tatuaje o la vestimenta no define Tu personalidad, absolutamente obviamente. nada la personalidad, sí. Yo en eso sí estoy en negación con la opinión de la compañera porque opino que las personas que son malas van a detallar su ser como son y eso no va a reflejar si son sacerdotes o tienen tatuajes o son las personas más sucias de todo el mundo. Allá es de la conciencia de cada persona. De hecho hasta pastores se han tatuado y creo que un tatuaje no es define. discriminatorio, no define, correcto. Sí, Ahora que bien, esa forma de tatuarse o vestirse, eso es una preferencia personal, no es una que lo va a definir como persona, la verdad. licenciado, Diga. ahora yo le hago una pregunta. Pregunte. Usted ve una persona joven con buena, ¿cómo se llama? Con buen armamento para trabajar, digamos así, vaya, humanamente, y ve que se le acerca a usted y le pide dinero para comprarse una baleada, usted se lo da. Una persona que es alentada, pues un joven. Ok. Pues depende, si ando dinero, sí. Hay otra cosa, licenciado, porque Si no, no es no, tanto y si me inspira confianza también, porque si no me inspira no, confianza, no le voy a dar. y no es tanto que ande dinero, porque fíjate que siempre hay un lugar donde yo voy a comer baleadas que siempre está una señora humilde todos los días ahí pidiendo y tiene la capacidad de estar trabajando en vez de estar pidiendo. Sí, por Es eso lo más, preguntaba yo. lo más práctico que se dice, ¿cierto? Está Sí, joven porque todavía. imagino una persona joven y que andar pidiendo, yo le digo, busca hacer algo, muchacho, le digo. Porque yo también soy joven, estoy trabajando. Miren qué interesante.
Es que el tiempo que tenemos, licenciado, es bastante difícil, o sea, porque, bueno, hay personas que tienen, o sea, yo tenía un amigo, bueno, ahí está hasta la vez, que él se preocupa por obtener una tarjeta con mayor valor, por irse comprando el mejor teléfono, aunque anduviera con los bolsillos vacíos y comiera mal en su casa. Entonces, hay diferencias, pues las personas ahora tenemos varios gustos o preferencias. Hay personas que se preocupan por andar bien montados en su carro o bien vestidos, como hay otras personas que prefieren andar humilde y tener sus comodidades en su hogar. La apariencia no define a una persona. La Y apariencia no algunas define a una veces la persona. apariencia engaña, Lee. E incluso, no me acuerdo ahorita quién es, el que decía, era un filósofo, pero no me acuerdo bien, me parece que era, pero no me acuerdo muy bien, o era Sartre, que decía que el ser humano es un ser que se disfraza. Es un ser que se disfraza. O sea, todos nos disfrazamos porque esto no es propio de nuestro cuerpo. Usted, si mira un perrito, por ejemplo, un perrito anda en la calle con su pelito, pero si nosotros fuéramos otros, diríamos, anda desnudo, un perrito. Y cuando hay gente que le compras calzonetas, camisas a un perrito, le está colocando algo que no es propio, igual que el ser humano. Esto no es algo que nos hace ser personas, porque al animal usted le pone aquello y no es que se va a hacer un humano con eso. Y nosotros los seres humanos, esto es un disfraz. Todo esto es un disfraz. Respecto a eso que está hablando, licenciado, sobre las apariencias engañan y todo esto, también nos tenemos que fijar mucho en lo que es en la mente de la persona, que a veces no es tanto que uno diga que porque la apariencia no nos define de personas, pero si nos fijamos en las personas, a veces el mismo instinto le advierte al cuerpo que dependiendo de la apariencia, de cómo luce esa persona, uno se pone más cauteloso, digamos. No es de cómo lo defina la persona, la apariencia. Y hablando sobre eso, sobre que algunas personas también visten a los animales, es la misma mentalidad de las personas que les gusta humanizar los objetos o las cosas o los animales. Muy bien, perfecto, excelente. Bueno, vamos a terminar aquí porque ya se nos llegó la hora. Ya terminamos con esa parte. Ahora, para finalizar y porque ahí nos va a otra clase, solamente